Preguntas frecuentes sobre los conejos en Internet. Segunda parte, alimentación y cuidados. ¿Cuál es la dieta de un conejo enano? Bueno, tenemos muchísimos vídeos hechos acerca de la dieta ideal y de hecho cada animal tiene su dieta en función de su estado fisiológico. Los chiquititos comen su heno y su pienso de gazapos y los adultos su heno y su pienso de adultos. Pero no obstante, si tenemos que generalizar, diremos que toman más o menos un 60% de heno, o sea, lo que más toman a lo largo del día es heno variado, heno de praderas multiflorales, un 30% de pienso, que yo recomiendo que normalmente además se haga por la tarde-noche, y ocasionalmente algo de verdura fresca. Y si tenemos jardín o plantas, evidentemente, que no están fumigadas y que estén lo más naturales posibles, ellos también pueden tomar algo de plantas del exterior. Siempre vigilado y con mucho cuidado de las plantas que les pueden perjudicar. Pero esta podría ser, así a medidas generales, una buena dieta para conejo. ¿Qué nos puedes decir de la fruta? Bueno, la fruta, evidentemente, prohibidísima. O sea, la fruta, no. La fruta es muy rica en azúcar y los conejos, en particular los conejos, no deben tomar fruta. No os confundáis, pero las cobayas sí pueden tomar fruta y la necesitan porque las cobayas necesitan un aporte de vitamina C muy importante, pero los conejos no. Los conejos no necesitan esa vitamina C y los conejos no deben tomar fruta. Pregunta muy frecuente. Mi conejo se come las cacas. ¿Por qué? Bueno, completamente normal. Los conejos realizan la coprofagia, es decir, hacen 2 tránsitos del alimento por su tracto digestivo y de esta manera sacan más partido a toda la comida tan fibrosa que están comiendo. Nueva pregunta. Mi conejo se hace pipí por toda la casa y a veces me lo dispara a mí. ¿Qué hago? Bueno, yo creo que tiene claramente un problema con el celo del conejo. Ya lo hemos explicado también varias veces en los vídeos. Buscadlo por ahí que tenéis muchísima información, pero cuando estamos enseñando a un conejo a hacer el pis en el lugar donde nosotros queremos que lo haga, una de las cosas que tenemos que controlar es el celo del macho. Y de la hembra, ojo, Pero sí que es verdad que el macho, en su marcar de territorio, dispara, proyecta su orina para decir que ese territorio es suyo. Y muchas veces cuando el conejillo quiere decir al mundo que el dueño es suyo, lo que hace es marcarle con el pis. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? Aparte de entrenarle, que buscad el vídeo, que el vídeo está súper interesante de cómo hacemos que un conejo haga pis donde queremos, es importante que lo llevéis al veterinario para esterilizar, porque si el conejo está influenciado hormonalmente, va a ser imposible que consigamos controlar esos pises. Otra pregunta. Mi conejo se arranca el pelo. ¿Por qué lo hace? Bueno, seguramente me estés hablando de una hembra. Lo hacen frecuentemente cuando entran en celo, se quedan embarazadas y preparan el nido, o incluso cuando tienen un embarazo psicológico, que a veces también las hembras que no están castradas pueden tener embarazos psicológicos y ellas preparan su nido. Y para preparar el nido se arrancan el pelo de la tripa, a veces el de la papada, todo lo que pueden en la zona ventral. Y por último, ¿cómo sé si mi coneja está embarazada o no? Bueno, la única manera de saber que realmente está embarazada es hacer una ecografía y mirarlo. Evidentemente, si ha estado con un macho y ninguno de los dos está castrado, pues tiene muchas papeletas de que esté embarazada, porque además ellos lo practican durante muchas veces y mucho tiempo y son muy efectivos, o sea, crían de una manera muy eficiente. Si lo queréis saber, ciertamente, lo único que podemos hacer es, a partir más o menos de los 15 días de esa monta, hacer una ecografía y entonces lo podemos confirmar que realmente, pues, no solo que trae cachorritos, sino cuántos trae incluso. Ya todo esto dicho, también os queremos recalcar de que es muy importante tener en cuenta que ningún veterinario debe poner un diagnóstico o aún más ofrecer un tratamiento por una enfermedad o un problema que vosotros comentáis por internet. Esto no debe y no puede pasar realmente porque un veterinario sin ver el animal no puede poner un diagnóstico.